Retos Femeninos. Les saluda Julieta Lujambio con muchísimo gusto. Y como todos los martes, nuestro programa que está dedicado a hablar de la autonomía con sentido, hablar de desarrollo humano, de crecimiento personal. Y hoy tenemos a toda una celebridad del campo del desarrollo humano. Él es de profesión médico, cardiólogo y homeópata. Nació en Uruguay y me encanta presentar al doctor Walter Dressel. Déjenme que les platique un momentito sobre quién es, qué ha hecho, para las personas que no lo conozcan, porque bueno, de entrada quiero decirles que él es autor de 20 libros que están aquí en México en circulación y en muchos países de Hispanoamérica. Él en 1988 fundó el Centro de Medicina del Bienestar y después el Centro de Liderazgo y Administración de la Vida Humana. Ha difundido una cultura saludable durante más de 3 décadas, especialmente durante 30 años. Tuvo un programa de radio que se llamaba Mediodía con Salud. Como les decía, es autor de unos 20 libros exitosos, ha recibido muchísimos reconocimientos, siendo distinguido, pues no solamente con premios y preseas de su país, sino también pues de otros países de Hispanoamérica. Y quiero decirles que todos los, siempre se está presentando en todos lados, presencialmente, bueno, ahora con la pandemia menos, claro, está invitándonos a una mejor vida con sus conferencias, con sus cursos, con sus seminarios. A principios de este año, 2021, publicó El Amanecer de un Mundo Diferente. Y como complemento, acaba de sacar a la luz pública su libro La soledad en tiempos de pandemia, esa que hemos sentido todos ante la incertidumbre. Pero bueno, más bien el primer libro de este año fue La soledad. Y luego el que lo complementa es justamente el que les mencionaba, que se llama El Amanecer de un Mundo Diferente, donde habla de los retos de la nueva normalidad y cómo vamos a reposicionarnos de la mejor forma en un mundo que ya cambió. Así es de que, doctor Walter Dressel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros en esta red de mujeres en donde lo apreciamos tanto. ¿Cómo está? Muchas gracias, Julieta. Muy bien, por suerte. Y bueno, recordando aquella presentación del año 2010 en el Día Internacional de la Mujer en el Auditorio Nacional. Y bueno, siempre en contacto con retos femeninos que realmente tiene una pujanza muy importante y que cumple una función y una misión también muy destacada para reposicionar el valor de la mujer en el mundo actual. Así es, así es. Muchas gracias, doctor. Y bueno, este mundo ya cambió y nosotros necesitamos pues que nos preste su capacidad de juicio y de discernimiento, pues para ver en dónde estamos parados y paradas, hacia dónde vamos, qué es lo que tenemos que meditar, reflexionar, cómo capitalizar todo eso que hemos vivido, doctor, que no ha sido nada fácil durante estos casi 21 meses recientes. Sí, realmente es una excelente pregunta y reflexión a la vez. Yo creo que a todos nos ha impactado duramente el tema de la pandemia. En primer lugar, porque creo que ninguno de nosotros había vivido una situación similar. Si bien en mi caso personal, desde el punto de vista médico, sí me tuve que enfrentar durante 43 años, que fue mi ejercicio profesional, a situaciones límites individuales, ¿verdad?, de personas luchando y peleando por su vida. No había tenido la oportunidad de presenciar esta lucha colectiva, mundial, universal, por sobrevivir a un virus asesino del cual no estábamos no solamente preparados para poder recibirlo, sino también sin las herramientas necesarias para poder combatirlo. Entonces, por eso es que pasamos por distintas etapas. La primera etapa fue, ya no digo de miedo, creo que fue de pánico, porque todo lo que tocábamos al principio podía ser potencialmente fuente de la contaminación o de un contagio. Por supuesto que el contacto con otros seres humanos también fue limitado
Y allí es cuando surge esa necesidad personal de escribir ese libro sobre la soledad en tiempos de pandemia. Porque habitualmente, Julieta, nosotros tenemos dos tipos de soledades bien definidas. Una que es la soledad elegida, que es aquella persona que por distintos motivos resuelve caminar sola por la vida. Y la otra es la soledad impuesta, que es la soledad que se presenta cuando nosotros asistimos a una pérdida, ¿verdad? Ya sea una ruptura afectiva, sea un fallecimiento de un ser querido, si le aparece una soledad impuesta. Pero en este caso, en el caso del Uruguay, a partir de marzo del 2020, apareció un tercer tipo de soledad, que es la soledad del alma. Es aquella soledad en la cual nosotros, aún estando dentro de un marco familiar, contenidos, nos estábamos preguntando si íbamos a enfermar y en el caso de que enfermáramos, qué curso iba a tener la enfermedad, porque una de las cosas que nos enseñó esta pandemia es que todos los seres humanos somos iguales, absolutamente iguales, porque no respetó ni clase social, ni condición económica, ni color de piel, ni religión, absolutamente nada. Por lo tanto, esa primera etapa de miedo, de pánico, de reclusión, en el caso del Uruguay fue apelando a lo que se llamó la libertad responsable, o sea, cada uno podía hacer lo que deseaba, pero como el temor y la preservación de la vida era lo más importante, prácticamente nadie salió durante meses de su casa, salvo para aquellas cosas imprescindibles. Entonces, me parece que la primera reflexión, Julieta, que nos tiene que llevar esta situación que hemos vivido, como tú dices, durante 20 meses, es a la humildad. Es a darnos cuenta que esa supuesta superioridad que teníamos los seres humanos, digo supuesta porque aparentemente estábamos a la cabeza de la escala zoológica, todo lo podíamos, todo lo sabíamos, y comprobamos de un día para otro que ni todo lo sabíamos, ni todo lo podíamos, y que un virus ultramicroscópico puso la humanidad de rodillas, a todos. Eso, la humanidad entera. No hubo ningún país que no se vio afectado, a lo mejor con más o menos muertes, con más o menos actividad económica, con más o menos desempleo, menos o más recursos, pero todos absolutamente fue algo que nos tocó a todos. Y eso nos hizo de verdad ponernos de rodillas y decir, pues estamos en manos de un microbio, que un microbio no se meta a nuestra casa, que no se meta a nuestras vidas, que no se meta a nuestro cuerpo. Entonces, esa primera lección muy importante, que no lo controlamos, que tenemos que ser humildes. Y yo creo que es muy importante. ¿Qué otras reflexiones habría que hacernos? Y luego la pregunta, ¿no? De su libro, que me parece muy apropiada. ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos enfrente? ¿Y cómo Claro, fuimos transitando evidentemente por distintas etapas y el advenimiento de las vacunas nos dio realmente una gran mano, una gran ayuda para poder limitar la acción del virus, porque el virus no ha desaparecido, si bien ha limitado su acción y ahora se ocupa de aquellas personas que por distintos motivos que pueden ser respetables o no, no se han vacunado, o los niños que todavía no han recibido sus vacunas. Fuimos atravesando por distintas etapas hasta que llegamos a esta actual, en la cual estamos un poco más libres, o sea, el amanecer de un mundo diferente. ¿Y por qué digo que el mundo es diferente? Porque, Julieta, ¿cómo es posible que nosotros pensemos en retornar a la vieja normalidad cuando tenemos 239 millones de personas contagiadas en el mundo, 5 millones de fallecidos, que significan no solamente la pérdida de 5 millones de vidas, sino de 5 millones de familias que están cursando su duelo por la pérdida de sus seres queridos? Entonces, ¿cómo podemos dar vuelta a la página como diciendo acá no pasó absolutamente nada y volvemos a la vieja normalidad? No, no solamente el mundo es diferente, nosotros somos también diferentes. Nosotros tenemos que tornarnos mucho más solidarios y en esta etapa de reconstrucción, de reinvención, de reconversión del ser humano, tenemos que asistir y ayudar a aquellas personas más vulnerables, aquellas que han perdido su trabajo, aquellas cuya resiliencia no es la mejor y que por lo tanto les está costando muchísimo recomponer su vida. Entonces, esos son en primer lugar los grandes desafíos que tiene esta nueva normalidad. Más allá de las situaciones macroeconómicas, de las situaciones políticas individuales de las regiones y de los países, a nivel íntimo, a nivel personal, me parece que cada uno de nosotros tiene que
tomar un café consigo mismo y reflexionar acerca de cómo me voy a reposicionar en este futuro que se avecina. Es decir, de qué manera voy a insertarme o reinsertarme en la sociedad. Porque, a ver, aquellas personas que perdieron su trabajo transitoriamente y se acogieron a los beneficios, por ejemplo, de la seguridad social transitoria, que aquí se llama seguro de paro, es decir, el gobierno asiste económicamente a esas personas hasta determinado momento en que la empresa o los vuelve a incorporar a su plantilla de trabajadores o les paga su despido. Esas personas, por ejemplo, que han quedado sin su trabajo, tienen que seguir viviendo, tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones y es absolutamente necesario que se reconviertan y que se reinventen. ¿Cuál es la sugerencia para esas personas? Apelar a su mente, apelar a la capacidad potencial que tenemos todos los seres humanos de hacer más de una cosa a la vez. Si una persona puede haber elegido una carrera profesional, un oficio, trabajar en una empresa, en un comercio, en una industria, y abruptamente en determinada etapa de la vida, como pasó esto porque nadie lo podía prever, sucede un terremoto de esta naturaleza que no solamente mueve los cimientos de toda la humanidad, sino que a la medida que el tiempo va pasando nos va obligando a empezar a visualizar cómo va a seguir siendo nuestra vida de aquí en adelante. Entonces, en este tiempo que hemos estado separados del mundo, del contacto social, de lo que significaba antes sentarse a tomar un café con un amigo o con una amiga, o salir a cenar, o ir a un teatro, a un cine, o a un espectáculo musical o deportivo, pensar qué otras cosas soy capaz de hacer. Porque hay algo, Julieta, que es cierto y es casi universal en el mundo occidental. Una persona después de los 40 años es muy difícil que pueda reinsertarse en una relación de dependencia laboral. Por lo tanto, tiene que apelar sí o sí a su capacidad potencial para ver qué cosas puede hacer por sí mismo para poder salir adelante y seguir cumpliendo con las obligaciones. Y en O eso tiene sea, que ver, por sí, ejemplo, doctor Dressel, el autoempleo, ¿no? La autonomía en otros sentidos, el saber que en un momento dado todo se puede perder y no podemos tener todos los huevos en la misma canasta. exactamente. Si Como, bien nosotros normalmente no pensamos en eso, una situación como la que hemos vivido nos pone de manifiesto que sí, nosotros tenemos que tener uno de los conceptos fundamentales en la vida, que es la anticipación. Y nosotros tenemos que anticiparnos a los hechos y saber que en cualquier momento tenemos que apelar a ese plan B o a ese plan C que va a sustituir al plan A con el cual veníamos viviendo. O sea, nada es para siempre en la vida, ni siquiera la vida misma. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender de que siempre tenemos que tener una capacidad potencial para ponerla al servicio de nuestras necesidades cuando seamos llamados para ponerla en práctica, ¿verdad? si Y todo entonces, llega tan inesperadamente, o sea, no la vimos venir. Nadie, no, absolutamente nadie en el mundo, ni gobernantes, ni líderes, ni gente que se dedica a predecir el futuro, no lo vimos venir, absolutamente nadie. Pero entonces, hay que estar preparados ¿con qué? ¿Con qué? O sea, sí profesionalmente, sí moralmente, sí estar mejor alimentados de cuerpo y de alma y de todo. Pero ¿de qué más? Dice el doctor Dressel, vamos a anticiparnos, vamos a tener esa capacidad anticipatoria. Y en eso, ¿qué podemos hacer? Hacer una maletita, hacer un guardadito, unos ahorritos, o tener una casa propia, o ¿qué podemos hacer? no, obviamente que todas las posibilidades dependen de cuál es la situación personal de cada ser humano. Pero lo cierto es de que, a ver, uno puede en la vida hacer los cambios bajo dos aspectos diferentes. Uno es hacerlo en la situación de emergencia, que es lo que está pasando ahora. Tengo que cambiar sí o sí, porque si no, no puedo seguir viviendo. Si la empresa cerró, la empresa me despidió y me quedé sin el trabajo, tengo que buscar reconvertirme sí o sí. O la otra forma es hacerla desde el bienestar o desde la zona de confort. Es decir, bueno, no estoy mal, digamos, no lo suficientemente mal como para cambiar, pero esto que hemos vivido me muestra de que quizás dentro de un año, 2, 3 o 5, ojalá que no sea así, pero es probable que suceda algo similar. Entonces tengo que estar preparado, tengo que tener, como tú dices, ese maletín de emergencia
preparado para poder enfrentar esa situación. ¿Y cuáles serían los ingredientes de ese maletín de emergencia? Seguir trabajando sobre nuestra capacidad. Es decir, yo puedo decirte y con total propiedad, a ver, yo elegí a los 18 años estudiar medicina, ¿verdad? Y creo que si hoy volviera a tener 18 años haría lo mismo, porque la medicina me ha permitido conocer al ser humano en su profundidad, con sus virtudes y con sus miserias. Pero este aquí que, a propósito de una situación casual que ni se compara con la que hemos vivido, pero que en su momento fue realmente muy dura, que fue una crisis socioeconómica muy importante que se abatió sobre el cono sur de América Latina, que empezó en Brasil, luego se trasladó a la Argentina y después se trasladó al Uruguay, donde realmente toda la economía estuvo en una crisis muy, muy profunda. En ese momento, cuando yo tenía mi programa de radio, se me ocurrió que debía contribuir con una herramienta como médico, como comunicador, para que junto con otras, las personas que estaban sufriendo esas crisis personales pudieran recuperar la alegría de vivir. Y entonces escribí mi primer libro, que fue El lado profundo de la vida, cómo enfrentar y superar las crisis personales, sin haber tenido ninguna experiencia previa. Lo que me propuse fue, a ver, lo mismo que yo hablo con una persona en el consultorio, lo mismo que yo comunico en mi programa radial, lo voy a volcar al papel. Y después veré si en una editorial lo quiere publicar y veré después cuál es el curso. Es más, pensé que iba a ser el único libro. Y de aquí que la buena aceptación que tuvo ese primer libro me fue estimulando a seguir escribiendo todos los años un libro diferente sobre las temáticas que nos afectan a todos los seres humanos. Y eso me permitió descubrir una faceta que estaba guardada dentro de mí, que probablemente de no haber vivido esa situación de crisis de toda esta zona, de toda esta región, no hubiera emergido a la superficie. Y de eso me permitió no solamente ingresar a un mundo que para mí era desconocido, sino que me permitió conocer prácticamente todos los países de América Latina, de España, tomar contacto con la realidad de cada una de las personas que se acercaban a mí, de los periodistas, de las notas, y realmente comprobé finalmente que la escritura, los libros, son un complemento de lo que era mi misión como médico. Entonces, Sí, del mismo modo que yo lo encontré, lo puedes encontrar tú, lo puede encontrar cualquiera de las personas que nos están viendo. seguramente, seguramente que sí, pero a lo mejor nos hace falta ese reto, ¿verdad? Esa apelación, esa prueba. ¿Y qué más que este aislamiento, esta incertidumbre que hemos tenido durante tantos y tantos meses? Pues yo creo que sí ha sido una prueba que nos Sí. puede favorecer para descubrir ese lado B que a lo mejor, doctor Dressel, cada uno de nosotros no ha descubierto. Pero ¿de qué hay que deshacerse en esta transición? ¿Qué es lo que de verdad no hay que poner ese maletín de emergencia anticipándonos a futuras crisis? Mira, yo creo que el primer concepto a manejar es que lo más importante es la vida. Y junto con la vida lo más importante es la salud. Porque sin vida y sin salud no hay ningún proyecto personal, ningún sueño, ninguna ilusión que tenga sentido. Por lo tanto, aprendamos en primer lugar a cuidarnos, a saber que no es que porque descendieron los casos ya podemos hacer una vida absolutamente normal, porque la realidad nos mostró que al principio creíamos que aquellas personas que partían hacia la eternidad era porque tenían comorbilidades, como se llama en su momento, o sea, enfermedades crónicas que facilitaban la acción del virus. Y yo siempre dije desde un principio que esas personas que fallecían convivían con sus enfermedades crónicas. O sea que si morían, morían por el virus, 100%. ¿Verdad? O sea que después fuimos viendo que también morían personas jóvenes que no tenían absolutamente ninguna enfermedad. Por lo tanto, yo creo que el primer factor que nosotros tenemos que pensar es revalorar lo que significa la vida, ¿verdad? O sea, ponerla siempre en el primer lugar y darnos cuenta también que tenemos una única energía. Y esa energía vital, que es la que mueve los órganos y los sistemas entre sí, la tenemos que poner al servicio de nuestra salud y no malgastar esa energía en situaciones que no merecen la Sí. pena. Es decir, darnos cuenta que realmente ese es uno de los pilares fundamentales para poder continuar viviendo en algo que nos ha dejado heridas abiertas que probablemente estén durante mucho tiempo.
sobre todo aquellas personas que han perdido familiares cercanos. Sí. Porque quienes hemos tenido la suerte de no tener la enfermedad, quizás gracias a que nos cuidamos entre todos, porque uno de los factores fundamentales que vimos en esta pandemia fue que del cuidado personal dependía también el cuidado de nuestros seres queridos y de las personas con las cuales nosotros necesariamente teníamos que interactuar. Entonces, hubo muchas personas que necesariamente, por ejemplo, todo el personal de salud, que tuvo que seguir trabajando a pesar de la pandemia. Quizás otras personas que ya estábamos en la etapa de retiro, nos era más fácil mantenernos al margen de las actividades sociales. Pero me parece que el primer factor es la salud y la vida. Mejor Así dicho, la es. vida primero, sí. Y y la verdad es que hay que poner en primerísimo lugar esto que dice la vida y la salud, porque sin ellas nada tiene sentido y no somos invencibles. Exactamente. La verdad es que lo que nos falta tal vez es estar realmente conscientes, como lo plantea en su libro, un amanecer, este que acaba de salir a la luz pública, el amanecer de un mundo diferente. Sí, yo creo que quizás nos lleve un cierto tiempo tomar conciencia de eso, ¿verdad? Pero yo creo que la herida ha sido muy profunda. Nos ha demostrado sobre todo la gran impotencia que tuvo el mundo médico y el mundo científico, porque en un principio lo único que podíamos hacer era asistir a tratar de disminuir el sufrimiento, sobre todo respiratorio, que tenían los pacientes graves, pero sin poder brindarles una solución. Recién esta solución empezó a darse a medida que las vacunas empezaron a llegar, más allá de toda la controversia de la urgencia, si tienen comprobación o no, el hecho concreto es que en todos los países el número de casos graves descendió radicalmente a la medida que los porcentajes de vacunados fueron cada vez mayores. Entonces, más allá de la parte técnica, me parece que la parte humana, que es lo que más nos interesa, lo que cada uno, cada una en su casa, en el seno de su familia debe trabajar, es el hecho de, bueno, vamos a sentarnos a platicar, como dicen ustedes en México, nosotros a conversar, ¿cómo seguimos adelante? Sí, qué cambios podríamos hacer? Claro, Comenzando por nuestro estilo de vida que podrían beneficiarnos, ¿no? Yo creo que esta sí, pandemia fue como un gran filtro para decir, ¿con qué me quedo? Y aquí ya le voy a ir dando la despedida porque no me ha servido en mi existencia, ¿no? Como centrándonos, creo que una de las lecciones que también usted menciona es, vamos a darle cabida a lo prioritario. ¿Qué vamos a poner el acento? ¿Qué es lo que sine qua non no podríamos, no podríamos seguir vivir, sin lo cual no podríamos seguir vivir, seguir sí. viviendo? Yo Yo creo que creo eso es que importante. sí, uno de los factores fundamentales, me parece también, es trabajar para tratar de disminuir el impacto que el estrés tiene en nuestra vida. Esto no es sencillo, ¿verdad? Porque alguien que nos está viendo puede decir, bueno, pero yo con las múltiples necesidades que tengo, deme una receta para bajar el estrés. Bueno, no hay una receta universal. Lo que sí tenemos que saber es que el estrés desmedido no solamente afecta a nuestro cuerpo emocional, ¿verdad? Dándonos insomnio, angustia, ansiedad, desasosiego interno, sino que se proyecta sobre nuestros órganos y sistemas más sensibles, generando en un principio una alteración de la función de esos órganos y sistemas, pero de persistir ese nivel de estrés elevado, se culmina configurando enfermedades orgánicas muy graves que pueden llegar realmente a costar la vida. Entonces, si nosotros ponemos en un platillo de la balanza el valor de la vida, iremos filtrando aquellas cosas que hasta hoy nos preocupaban y nos hacían una mala sangre horrible para darnos cuenta de que no tiene ningún sentido, de que para qué estamos discutiendo con cosas que tienen importancia o trascendencia cuando uno proyecta la vida en términos de futuro, ¿verdad? Entonces, centrémonos en ver, es decir, el mundo hoy en día es tremendamente exigente. Y este mundo diferente, este mundo nuevo, va a ser todavía más exigente que el pasado. Y para eso tenemos que estar preparados. Y los que van más adelante, los que pudieron entenderlo enseguida,
que se nos dijo que teníamos que encerrarnos, bueno, hubo mucha gente que se dedicó inmediatamente a tratar de reinventarse y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué cosas sé hacer? ¿O qué cosas me animo a probar para poder ver si puedo ser exitoso en ese nuevo emprendimiento? Y otras personas realmente se angustiaron, se deprimieron y no pudieron hacerlo. Bueno, ese núcleo de personas es al que tenemos que ayudar. Cada uno desde su ángulo, porque para ayudar a un ser humano no se necesita ser un profesional, se necesita ser otro ser humano sensible. Simplemente captar qué es lo que esa persona necesita y extender nuestras manos para ayudarle, no a resolver su problema, sino a mostrarle el camino para que pueda recuperar su autoestima, para que pueda recuperar la confianza y el respeto por sí mismo y encontrar entonces el camino de su reinvención y de su reconversión. No Así, es un proceso fácil ni sencillo, pero se puede hacer. sí, decía por ahí el Papa Francisco que no es una época de cambios, sino un cambio de época. Exactamente. Cambio de época y un Claro, por eso cambio decimos que el mundo no puede dejar volver a atrás. ser como antes. Sí, tenemos que dejar atrás. ¿Qué vamos a dejar atrás? ¿De qué nos vamos a despojar? ¿Qué es lo que ya no nos funciona? ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué es lo verdaderamente humano? ¿Qué es lo que me hace ser feliz? ¿Qué es lo que me hace ser una persona digna? Digo, si nosotros tomamos como prueba todos estos meses, creo que nos daremos cuenta, doctor, un poquito más profundamente de quiénes somos, qué queremos en un futuro cercano. No vamos a pensar tan a largo plazo, ¿no? ¿En qué nos podemos convertir internamente para lograr eso que queremos? Y a lo mejor nos va a tomar un poco de tiempo, pero lo vamos a lograr, ¿verdad? Creo que lo que tenemos que darnos cuenta, Julieta, es que en realidad para acceder a nuestro bienestar necesitamos mucho menos cosas de las que creíamos antes de la pandemia. Entre ellas, tener vida y tener salud. Todo lo demás es accesorio, ¿verdad? O sea, puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero el verdadero bienestar del ser humano, la verdadera armonía interior, el verdadero equilibrio emocional, la verdadera paz interior, se logra con muy pocas cosas, sobre todo con un conocimiento interior, sabiendo quién soy, hacia dónde voy y lo que quiero para mi vida. Para eso, ¿qué hay que hacer? Sentarse a tomar un café con uno mismo, mirarse en el espejo del alma y encontrarse con lo mejor y con lo peor de nuestra persona. Porque nadie es perfecto, ¿verdad? O sea, todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Lo importante es reconocer esas debilidades, trabajar sobre esas debilidades para convertirlas en nuevas fortalezas que sean bastiones que nos permitan avanzar en la vida y poder sentirnos mejor con lo que nos toca vivir cada día. Y yo me voy a permitir, doctor, poner a cuadro, poner en pantalla la portada de su libro y la contraportada. ¿Cómo no? Para que usted nos diga qué nos va a traer este libro en todo esto que ha planteado, qué nos va a servir y dónde sobre todo lo podemos conseguir como guía para nuestra nueva realidad y para ese nuevo amanecer, para regresar con nuevos bríos y con un sentido más profundo a esta nueva realidad que tenemos enfrente. Entonces, vamos a poner esto en pantalla, pero usted díganos dónde podemos adquirirlo, cuáles son esos puntos finos por los que tenemos que leerlo para tener una mejor visión. El libro fundamentalmente apunta a sugerir distintos escenarios, distintos pasos que las personas que accedan a él puedan tener para reconvertirse y para reposicionarse. A ver, pongo rápidamente un ejemplo, Julieta. Es como que nosotros tuviéramos delante un cuarto vacío. Y con el cuarto vacío podemos hacer dos cosas. Podemos dejarlo eternamente vacío o podemos ir poniéndoles cada uno de aquellos accesorios, de aquellos muebles que pueden brindarnos el confort, la comodidad y el bienestar que cada ser humano merece. Entonces, me parece que todos vamos a optar por esta segunda opción. Entonces, allí yo brindo una serie de sugerencias en los distintos capítulos para que la persona que lo necesita pueda sentirse acompañada. No solamente acompañada, sino que también al final del libro está
la dirección de mi correo electrónico, me pueden escribir directamente a mi página web, mi blog, allí pueden escribirme también y yo contesto personalmente todos los mensajes que me llegan. El libro físico no está en México aún, por la editorial no lo ha publicado, pero sí se puede conseguir bajo forma de ebook en distintas direcciones, fundamentalmente en Amazon, en Gandhi, en la librería Gandhi en México, está el libro perfectamente para poder acceder a él. Tanto este como La soledad en tiempos de pandemia también. Pues ya estamos viendo aquí nuevamente la portada. Este es el libro que ya está en ebook en México, a través de Gandhi y por Amazon, y en otros países donde nos están viendo también, por supuesto lo pueden adquirir vía electrónica y pregunten en sus librerías, porque hay gente que le gusta más leer en físico, pero búsquenlo. Es el Dr. Walter Dressel y el título es El amanecer de un mundo diferente. Y si ustedes se quieren ir un poco más atrás para pues aprender un poco de esa soledad, de esa incertidumbre, de esos sentimientos que a lo mejor todavía no hemos podido de alguna manera superar, está su libro La soledad en tiempos de pandemia. Esa soledad que, como decía al principio de la conversación, el doctor Walter Dressel, todos, absolutamente todos, hemos sentido ese no saber qué hacer, ese hacerse las preguntas profundas de la vida, ese de verdad cuestionarnos nuestros estilos de vida, qué tanta importancia le damos a nuestros cuidados, a nuestro bienestar, nuestro buen dormir, buena alimentación, al ejercicio, una mente libre de pensamientos tóxicos, etcétera, etcétera. Así es de que, doctor, pues ya es el libro número 20, tengo entendido, ¿verdad? Sí, es el número 20 publicado. Tengo varios más ya terminados, pero bueno, irán saliendo progresivamente porque tiene que obviamente existir un tiempo entre un libro y otro. Pero claro, como estoy ahora retirado de la profesión, tengo más tiempo para escribir. Entonces siempre encuentro temas que se vinculan con el quehacer del ser humano en la vida. Y bueno, lamentablemente acá apareció este tema de la pandemia que me pareció que no era para pasar por alto, para poder contribuir un poco también a la recuperación de aquellas personas que resultaron más golpeadas por la pandemia. Así es, que tuvieron, como lo decía, pérdidas más grandes. Más profundas. Pues gracias por este libro que nos va a ayudar, sin lugar a dudas, a asimilar bien la experiencia y que nos invita a sentarnos tranquilamente, a evaluar, a hacer nuevos planes, a revalorar el sentido de nuestra propia existencia, a meditar sobre esos cambios que podríamos hacer en nuestro estilo de vida y que podrían beneficiarnos. Doctor Walter Dressel, ha sido un honor que se haya comunicado con nosotros desde Montevideo, ciudad en la que vive. Muchas gracias. Muchas gracias, Julieta, y un gran saludo para todos los oyentes y los televidentes de este programa. Gracias a nuestras amigas de Retos Femeninos y yo soy Julieta Lujambio. Hasta la próxima.